5 años atrás y ver cómo nos cambió la vida. Acaba de llegar a este set Mónica García, ministra de Sanidad. Ministra, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, difícil seguir después de escuchar un testimonio como el de Charo, ¿no? ¿Qué le ha parecido? Bueno, el testimonio de las familias es el testimonio vivo de lo que ocurrió, ¿no?, aquí en la Comunidad de Madrid, en las residencias de mayores. Y sobre todo es el testimonio de unas personas a las que no le han respetado el duelo, ¿no? Un duelo que básicamente lo que pedía era explicaciones, responsabilidades, justicia, reparación, ¿no? Una cosa muy básica. Y yo creo que la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, no solamente abandonó a los mayores en las residencias, ¿no?, cosa que está más que probada, sino que luego ha abandonado a las familias en su duelo. Y esto a mí me parece que tiene que ver con una manera de no entender la política como un ejercicio de empatía, ¿no? Porque yo creo que cualquiera que nos pongamos en la piel de estas familias, ¿qué es lo que ocurrió durante la pandemia? Durante la pandemia aprendimos a socializar y estábamos en la piel de las familias, de los profesionales, de los sanitarios, de la gente que lo estaba pasando mal, de los que estábamos confinados, pero los que más lo sufrían, ¿no?, de los más vulnerables. Esa ventana de oportunidad a la empatía parece que no pasó por la Comunidad de Madrid, ¿no?, por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Enseguida vamos a hablar de las residencias, pero antes me gustaría saber dónde le pilló a usted la pandemia. ¿Dónde le pilló a usted la pandemia? Bueno, yo estaba en el hospital, 12 de octubre, yo era diputada a la vez que seguía estando de anestesista en el hospital 12 de octubre y entonces, bueno, pues me pilló en un hospital, en una reanimación, en una UCI y lo viví desde dentro y tengo recuerdos muy vívidos, muy dramáticos, pero también tengo recuerdos, ¿no?, muy buenos, muy sentidos, de los compañeros absolutamente volcados, la gente absolutamente volcada. A las 8 de la tarde venía la policía a la puerta del hospital con las sirenas a darnos ánimos, los pacientes nos daban ánimos, ¿no? Yo siempre recuerdo un paciente que antes de intubarle nos hacía así para darnos ánimos a nosotros, ¿no?, a los sanitarios. Bueno, yo creo que son experiencias que no se olvidan y que contrastaban mucho con la otra imagen que tenía en la Asamblea de Madrid, porque tuve la ocasión de tener las dos vivencias, ¿no?, de, bueno, pues una vivencia más fría, más calculada, más propagandística, que no se correspondía con lo que estábamos viviendo dentro de los hospitales. Sí, por ese lado también quería preguntarle, porque usted, como nos dice, era diputada entonces de la Asamblea de Madrid. ¿Por qué esta comunidad registró uno de los excesos de mortalidad más altos de toda Europa? Pues porque se priorizó la propaganda por encima del cuidado. Aquí se priorizó hacer propaganda de una supuesta buena gestión, que luego no era tal, por encima de una buena gestión, ¿no? Creo que la Comunidad de Madrid fue desleal con el resto de comunidades, fue desleal con la ciencia, fue desleal con los profesionales, fue desleal con el Estado, por supuesto. Desde el primer momento lo utilizó como una guerra política con el Gobierno central, ¿no? Y claro, cuando tú antepones la propaganda por encima de lo que tienes que estar haciendo, que es el cuidado, la gestión, no sé, ¿no?, el estar desarrollando, el estar viviendo una pandemia desde su lado más cruel, ¿no?, que es el lado que estaban viviendo los familiares y las víctimas, ¿no? ¿Por qué se redactó y se aplicó aquí en la Comunidad de Madrid ese llamado protocolo de la vergüenza, el de no derivación de los enfermos de las residencias a los hospitales? El por qué no te lo puedo contestar, porque claramente solo ocurrió aquí en la Comunidad de Madrid y más allá de por qué se hizo, es por qué se ocultó, por qué se ha mentido tanto, por qué se han dado tantas versiones contradictorias y por qué no se asumió que realmente en la Comunidad de Madrid las residencias de mayores tenían otras opciones, ¿no? Tenían la opción de ir a IFEMA, pero claro, IFEMA era, no sé si os acordáis, algo que iba a maravillar al mundo, no podía maravillarlo con gente, ¿no?, que podía estar en un momento de paliativos. A las residencias podían haber entrado las organizaciones no gubernamentales que estaban deseosas de ayudar, de poner hospitales de campaña, y yo, que estuve en contacto con varias, pues hubieran podido entrar en las residencias o derivar a los mayores a algún sitio. De alguna manera se les impidió el derecho al auxilio básico a los pacientes por vivir en un sitio, ¿no? Por ser mayores, por tener alguna discapacidad y por vivir en un sitio, ¿no? Acláreme una cuestión, ministra. ¿En Madrid, en la Comunidad de Madrid, se medicalizaron las residencias? Claramente no. Claramente no. ¿En qué consiste medicalizar una residencia? Pues mira, medicalizar una residencia es que algún profesional, que los profesionales hubieran ido allí, que hubieran hecho pues los protocolos que estábamos siguiendo en los diferentes hospitales, primero de dividir no solamente a los pacientes con y sin COVID, sino de dar los cuidados mínimos a esos pacientes, por ejemplo, para sedaciones,
para oxigenar, ¿vale? Porque, claro, la duda que nos queda aquí es cuántos se hubieran podido salvar, ¿no? Cuántas muertes evitables, que es una cosa que utilizamos mucho en medicina, ¿no? Cuántas muertes evitables cuánta gente hubiéramos podido salvar o cuánta gente hubiéramos podido ayudar a morir, ¿no? En vez de morir ahogada, morir sedada, y en vez de morir abandonada, morir acompañada, ¿no? Yo creo que hay muchísima diferencia. Esta frase ya que se ha quedado de la señora Ayuso diciendo iban a morir igual, no es verdad, claro que no. Y la rabia, yo creo, es que sí que había otras opciones, ¿no? Que era IFEMA, que eran hospitales de campaña, que eran las ONGs, bueno, pues que era que alguien hubiera socorrido a esa gente. En el documental 7291 que emitimos anoche en Televisión Española, cuando se hablan de los protocolos de no derivación, podría dar la sensación, ¿no?, a los espectadores que solo afectaban a aquellos diagnosticados con COVID, pero esos protocolos afectaban a todos los residentes enfermos, tanto por COVID o por cualquier otra dolencia. Afectó a todos, ¿no? No se derivó a ninguno, claro, padeciesen la dolencia que padeciesen. Fue un protocolo discriminatorio del lugar donde residían esas personas, ¿no? Y no solamente del lugar, sino todos aquellos mayores de residencias que tenían un seguro privado sí que fueron derivados, ¿no? Bueno, yo creo que es evidente, quiero decir, que es que hay veces que cuando la realidad es tan plomiza no se puede reescribir como la quiere reescribir ahora la señora Ayuso, cuando la evidencia es tan dura, ¿no?, y tan plomiza. Creo que lo más que queda es pedir responsabilidades, pedir que por favor, por lo menos, dejen de insultar, de agredir, de mentir y de llevar este modus operandi que se ha llevado siempre con las tragedias, alrededor de las tragedias por parte del Partido Popular. Hablando de responsabilidades políticas, en Madrid hubo una comisión de investigación. Lo que sucede es que después de las elecciones de 2021 dejó de trabajar, cerró. ¿Qué sucedió? Bueno, esa propaganda que se instauró en Madrid funcionó, hizo que la señora Ayuso ganara las elecciones y una vez que ganó las elecciones decidió eliminar todo rastro de la investigación o de la posible aclaración de lo que hubiera podido suceder y de las opciones que podía haber, ¿no? Porque yo vuelvo a insistir, es que esto solo ocurrió en Madrid, no ocurrió en ninguna otra comunidad. Y esa comisión de investigación nosotros como Más Madrid la presentamos varias veces, insistimos varias veces y bueno, pues fue cerrada porque lo estamos viendo con el documental, ¿no? Hay una parte en la que los propios testimonios, porque una comisión de investigación lo único que pretende es que la gente explique, ¿no?, y que podamos entender, ¿no? El propio hecho de que la gente explique, los familiares, los profesionales que estaban en las residencias, los directores de las residencias, el consejero de políticas sociales, eso ya para la Comunidad de Madrid, para la señora Ayuso, es un agravio, ¿no? Esto de estáis retorciendo el dolor, ¿no? Para ella dar explicaciones es retorcer el dolor, ¿no? Lo que es retorcer el dolor es mandar cartas como se mandaron luego a los familiares con la factura de las residencias donde habían fallecido sus familiares. Bueno, hoy recordamos el 5º aniversario de la pandemia, pero también estamos pendientes, ministra, de otros asuntos de actualidad, como por ejemplo la guerra de Ucrania y el debate que se ha instalado ya en este país sobre el aumento o no del gasto militar. ¿Ustedes en Más Madrid son favorables a que se aumente el gasto militar? Bueno, nosotros, como todo el Gobierno, creo que estamos de acuerdo en que en este contexto en el que estamos ahora geopolítico y en esta situación tenemos que velar por la seguridad de España, la seguridad de Europa. Y en este marco estratégico, que tiene que ser un plan estratégico global, nosotros abogamos por aumentar la seguridad, que no significa solamente gasto militar, no hablamos solamente de gasto militar. En concreto, en sanidad, hablamos de reservas estratégicas, hablamos de la cadena de valor de la producción de los medicamentos, hablamos de estar preparados para tener vacunas, medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente hay que hablar, cuando hablamos de seguridad, de gasto militar, hay que hablar de tecnología, hay que hablar de digitalización, hay que hablar de sanidad y, bueno, pues nosotros tenemos una reserva estratégica, por ejemplo, de medicamentos y de material sanitario que lo consideramos parte de nuestra seguridad, de la seguridad de nuestro país. ¿Y ustedes serían partidarios de un envío de tropas a Ucrania, ministra? Bueno, yo creo que la política que tiene que ver con la política internacional, yo creo que es una política de gobierno y es decisión de todo el gobierno lo que se vaya a hacer. Pero más allá de eso, vuelvo a insistir, es que estamos en un momento geopolítico en el que es muy complejo, que no tiene respuestas sencillas y que en esas respuestas lo que sí que tenemos que hacer es coordinarnos con el resto de países de Europa, reflexionar sobre por qué hemos externalizado nuestra seguridad y no nos hemos hecho cargo nosotros mismos de nuestra seguridad y ampliar y
superar de alguna manera lo que tiene que ver con el gasto militar y entender la seguridad como una cosa más global que engloba muchísimas otras cosas, incluida la sanidad, como no.